¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos nuevamente comunicarnos con usted a través de este medio de comunicación. Con todo el corazón le damos las gracias porque usted, valiente, le ha dado clic a este video. Se lo agradecemos con todo el corazón y le decimos, antes de que usted cambie al siguiente video, que Cristo le ama y que Dios dispuso a su único hijo en forma de cordero para ser sacrificado en una cruz y el derramamiento de su sangre sellara un pacto entre Dios y el mismo Jesús de redención, de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna. Usted puede leer y escuchar la voz de Jesús decir en la cruz, consumado es, o dicho de otra manera, terminamos. Esto fue lo que convenimos. Ahora, el mundo entero que crea en mí y que me reciba, tendrá perdón. Y Dios acepta el sacrificio de Jesús y todo queda consumado. Ahora nosotros tenemos un pacto en el que se establece la forma y el estilo de vida de todos los hombres y mujeres que reciban a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y si usted aún no lo ha hecho, no espere más, no tarde más. Su vida va a cambiar de forma radical desde el momento en que usted confiese con su boca que Jesús es su Señor y que Jesús es su Salvador. La referencia bíblica está en Romanos, capítulo número 10, versículos 8, 9, 10 y 11, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted gusta, puede ir al siguiente video. Y también, si usted gusta, por favor, continúe con nosotros. Vamos directo a la reflexión. Hoy estaremos reflexionando bajo el tema Dios visita mi casa. No moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Dios. Vamos a la escritura. Primera de Reyes, capítulo número 17. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este es el escenario. Una casa donde vive una mujer viuda.
Una mujer viuda representa a todos los hombres y mujeres que no tienen provisión alguna, que viven solamente por la misericordia de Dios, que viven, como nosotros acostumbramos a decir, al día. Hay muchos hombres sobre la faz de la tierra que viven en esta condición, que están dependiendo solamente de lo que pueden ver sus ojos, que está disponible para comer. Y ellos esperan que esa comida les rinda mucho tiempo, porque saben que después de comerse lo que están mirando, no les quedará más nada, y si no logran conseguir alguna otra cosa, probablemente mueran de hambre. Ya mismo, hoy, mucha gente en diferentes partes del mundo está muriendo de hambre. Ya mismo, en este tiempo, estamos en el año 2020, estamos en el siglo XXI y estamos atravesando una pandemia provocada por un virus. Pero también estamos en estas circunstancias adversas, también nos encontramos en la mejor posición en la que puede encontrarse un hombre. ¿Qué significa esto? Que aún a pesar de todas las necesidades y todas las carencias como presentamos en este pasaje bíblico, Dios sigue obrando en todas partes del mundo, en cada rincón del mundo Dios sigue obrando. Y Dios visitó la casa de la viuda y Dios puede visitar su casa y lo único que tiene que hacer es permitírselo. Sí, permitírselo. Entender y reconocer que lo último que le queda solo le servirá para un día más. Orar a Dios y decirle, Señor, visita mi casa. Elías llega a esta casa en esta condición, llega sediento, llega hambriento, entendiendo que lo que Dios le había dicho a Elías era palabra fiel y palabra verdadera. Dios le dijo, yo tengo una mujer viuda. Esa viuda te va a sustentar. Solo ve, acomódate, porque ella te va a sustentar. Entonces, Elías llega a la casa de esta viuda con este pensamiento en el corazón, sabiendo que Dios es fiel y es verdadero. Así es que la mujer le plantea la condición en la que se encuentra, pero Elías tiene otra palabra mayor que lo que está oyendo. Ciertamente, el pensamiento y el corazón de la mujer se limitaban a lo que veía, pero Dios envía a Elías a hablarle a esta mujer las cosas que no se ven. Porque cuando Elías llega, verdaderamente la mujer tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero Elías llega a esa casa viendo lo que Dios le había dicho que había en esa casa. Y lo que había en esa casa era el sustento de él y de esa familia hasta que volviera nuevamente a llegar la provisión. Así es que Elías, seguro de lo que está pasando, le dice, bueno, haz lo que tú dijiste, pero primero tráeme a mí un vaso de agua y un bocado, una torta cocida en las cenizas, y después haz lo que tú dices. Pero esta es la palabra de Dios, que la harina y el aceite que tienes en casa no menguarán, ni escaseará hasta que vuelva a venir la provisión. Cada día es un día de provisión. Hablábamos en el mensaje de Dios tiene cuidado de mí, que Dios sustentó a Israel en el desierto por 40 años. Cada mañana y cada tarde Israel tenía una porción de alimento para cada miembro de la familia. Esto sucedió a una multitud durante 40 años en el desierto, porque no podrá ocurrir con usted o conmigo. Así es que Elías le dice a esta mujer que todo el tiempo que pase para que vuelva a venir la nueva provisión, en todo ese tiempo ella y su hijo y él serán sustentados por Dios. Es un pasaje maravilloso. La mujer escucha la palabra de Elías, sabe que es un varón de Dios y entiende que tiene que obedecer las instrucciones que le están dando. Ella, en fe, entra en fe, en obediencia, hace una torta cocida en las ascuas o en las cenizas para Elías, toma la torta, toma un poco de agua y se la lleva al profeta, y el profeta sacia su sed y sacia su hambre porque la mujer creyó.
Después de que él sacia su hambre, de acuerdo a las instrucciones que le dio a esta mujer, ella vuelve nuevamente a donde se encontraba la harina y a donde se encontraba el aceite, porque recuerde que la escritura dice que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo necesario para amasar y hacer una sola torta, que la iban a comer ella y su hijo. Esa harina que había y ese aceite que había, lo había usado para prepararle la torta a Elías. De tal manera que cuando ella volviera nuevamente a los recipientes iban a estar vacíos. Pero ella creyó a la palabra que Elías le estaba entregando y sabía que Dios estaba visitando su casa y que la palabra que estaba recibiendo es palabra fiel y verdadera. Así es que, sin ella dudarlo ni pensarlo dos veces, se vuelve nuevamente a la cocina, toma harina, toma aceite y prepara una torta para ella y para su hijo. Toman el agua, comen y beben, y eso pasa en el día número 1. En el día número 2, ella entiende la palabra que recibió, entiende que es un siervo de Dios y entiende que es Dios el que envió a ese siervo para ser sustentado y para sustentar esa casa también. Así es que vuelve a tomar harina, vuelve a tomar aceite y vuelve a preparar comida para 3. Y la harina y el aceite no se gastan, no se acaban, no se consumen. ¿Qué significa todo esto? Número 1, que Dios tiene cuidado de nosotros. Número 2, que Dios visita nuestros hogares en las condiciones en las que se encuentran. Número 3, que usted tiene que escuchar la voz de Dios. Cuando lea la Biblia, usted estará escuchando la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios y creyendo a la palabra de Dios y actuando conforme a la palabra escrita, actuando y obrando en la fe, esta palabra cobrará vida y todo lo que usted necesite le será provisto. Todo lo que usted necesite le será provisto, porque es palabra fiel y palabra verdadera. No te dejaré, no te desampararé. Eso dice la Escritura. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios nos sustenta con la diestra de su poder. Dios hace todo lo que sea necesario para que la provisión llegue a su vida, llegue a su familia y usted no tenga que morir de hambre ni de alguna necesidad a la que usted pueda alcanzar a través de la oración. Entonces, usted debe creer en la palabra escrita, confiar en Dios, porque Dios enviará la porción que usted necesita para alimentarse, para sustentarse y para que toda su familia esté comiendo y bebiendo todos los días hasta que la nueva provisión esté nuevamente delante de usted. Estamos a punto de terminar este proceso y la nueva provisión llegará, pero en tanto llegue, usted confíe en Dios, porque Dios visitará su casa y todo le será provisto para la gloria de Dios. Bien, Dios ha hablado a los hombres de muchas maneras. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dejamos a Elías porque entonces usted podrá decirse: sí, eso pasó en el Antiguo Testamento, eso pasó con Elías y con la viuda, y no había llovido y había sequía y no había fruto en la tierra. Pero el escenario actual es diferente. Hoy no tenemos hombres como Elías. Ciertamente, no tenemos hombres como Elías. No como Elías, el que tiene una relación personal con Dios. Tenemos hombres como Elías,
Porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo. Los hombres como Elías, en términos humanos, carnales, son los mismos hombres que existen y que están en medio nuestro y alrededor nuestro. Somos nosotros, en términos humanos, iguales a Elías. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que Elías es sensible a la voz de Dios, es que Elías escucha la voz de Dios, es que Elías cree la voz de Dios y la entrega tal cual sin dudarlo. Ahora necesitamos hombres como Elías, hombres de fe. Pero dice la Biblia, si ustedes quieren saberlo, Elías ya vino, ya volvió, ya estuvo con nosotros. Juan el Bautista es el Elías que habría de volver. Elías es ese hombre que no duda absolutamente del poder de Dios. Así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Necesitamos hombres como Elías, en la condición en la que es usted y en la condición en la que soy yo. La diferencia está en que necesitamos ser semejantes a Elías en su fe. Bueno, esto no es raro. La Biblia dice en Hebreos que imitemos a nuestros pastores, que imitemos la fe de nuestros pastores. Entonces, no es raro imitar la fe de alguien. Si nosotros necesitamos imitar, el sustento bíblico es Hebreos y dice que imitemos a nuestros pastores en cuanto a la fe. Bueno, ahora necesitamos hombres como Elías, semejantes a Elías en cuanto a la fe. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos entregue una palabra, nosotros no dudemos en entregarla y sobre todo no dudemos en que esta palabra se va a cumplir. Mire ahora a Elías en el altar del sacrificio, listo para ser presentado delante de Dios. La leña estaba seca y la carne estaba dispuesta. Ahora solamente faltaba el fuego. Pero Elías hace algo que sale de lo normal y le pide a los hombres que echen agua en el altar. Entonces, echan agua en el altar y la leña se empieza a mojar. Y usted sabe que por naturaleza y por lógica el agua mojada no va a prender. Pero no conforme con eso, pide que se eche más agua. Y luego dice más agua hasta que el altar estaba inundado. No puede la leña inundada prenderse. Esta es la lógica humana. Mire por qué le digo que Dios necesita hombres como Elías en cuanto a la fe, de no dudar y llevar a cabo las instrucciones que Dios le está dando. Elías, cuando termina de hacer todo esto, ora a Dios y le dice, Señor, ahora responde con fuego para que ellos vean, para que ellos sepan, para que ellos entiendan que todo esto que yo hice ha sido porque tú me lo has mandado hacer. Todo lo que él hizo, todo lo que parecía algo ilógico, algo fuera de sí, algo fuera de control, algo que realmente no debería de estar ocurriendo, él lo hizo porque Dios le dijo que así lo hiciera, porque él iba a responder con fuego a pesar de la lógica humana. Judíos y todos los hombres y mujeres que adoraban a Baal y a Acera estaban ahí. Era una multitud y todos entendían que lo que estaba haciendo Elías estaba mal y probablemente se estaban riendo y estaban diciendo, esa leña no va a prender. El Dios de Israel no va a responder porque esa leña no se puede quemar. ¿Cómo puede prenderse la leña estando inundada en el agua? No se va a prender. Y ellos estaban alegres porque habían tenido un fracaso rotundo, clamando a un Dios
que tiene oídos y no oye, a un Dios que tiene ojos y no ve, a un Dios que tiene manos y no palpa, a un Dios que es una figura hecha con la mano de los hombres, a un Dios que es una cosa material en la cual no hay espíritu dentro de ella. Habían encontrado fracaso en estarle pidiendo a un Dios que no podía responder, a un Dios que no podía valerse por sí mismo, a un Dios que no podía defenderse por sí mismo. En ese fracaso estaban pensando que habían tenido aún en su fracaso la victoria. Y se alegraron. Y contra toda la lógica humana y contra todo en contra, Dios le dice en oración, Elías le dice a Dios en oración: Señor, respóndeme con fuego, para que esta gente sepa que lo que he hecho, tú me lo has mandado hacer. Y Dios responde con fuego, y dice la Biblia que el corazón de Israel se vuelve a Dios. Dios en este último tiempo ha hablado al mundo a través de Jesús. Y Dios en este último tiempo ha enviado a Jesús a alimentar a todos esos hombres y mujeres que han tomado la decisión de creer en Él y de creer en su palabra. Los milagros ocurren por causa de la fe. Sí, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la fe en la palabra escrita. Estos milagros que han ocurrido desde siempre y hasta el día de hoy no ocurren por hombres que tienen el poder o por hombres que hacen bajar fuego del cielo. El fuego no lo bajó Elías, el fuego descendió de parte de Dios. Es un fuego purificador, es un fuego restaurador, es un fuego que en el momento en que hace impacto con la vida de los hombres, ese fuego transforma la vida de los hombres. Por eso fue que el corazón del pueblo se volvió a Dios, porque entendieron que el fuego que estaba descendiendo era fuego de Dios, el mismo fuego de la zarza. Ese fuego es la presencia de Dios misma. Es decirle al pueblo: estoy en medio de ustedes. Es decirle al pueblo: yo vivo y yo habito en medio de ustedes. Ustedes tienen que confiar en mí, no en lo que ven, no en lo que entienden. Tienen que confiar en mí con los ojos cerrados y saber que yo soy su proveedor, que yo soy su sanador, que yo soy su libertador. Ese fuego está en medio nuestro, pero no se puede ver. No es con los ojos, no andamos por vista, andamos por fe. Y Dios preparó para el tiempo presente a su Hijo, y Dios visita su casa y visita la mía a través de su Hijo. Hoy no va a tocar a la puerta Elías, a su puerta Elías. Hoy no va a llegar a su casa Elías pidiéndole que le cocine algo con lo poco que le queda. Hoy Jesús va a tocar a su puerta. Eso dice en Apocalipsis capítulo 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aunque usted diga: Señor, no tengo nada que ofrecerte, usted escuche ese versículo bíblico. Dice: y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él es el que trae la provisión. Él mismo es la provisión. Él es el pan que descendió del cielo. Lo único que usted tiene que hacer es mover el cerrojo, quitar la cadena, quitar los pasadores, quitar el candado, quitar todo lo que usted ha antepuesto para tener una relación personal con Jesús. Desde su mente hasta su corazón y en su cuerpo, todo lo que le ha impedido, todo lo que usted ha levantado como fortaleza para no rendirse delante de Jesús, es necesario que hoy usted le permita a Dios que ocurra un milagro en su vida. Abra la puerta de su corazón y deje entrar a Jesús, porque cuando usted deje entrar a Jesús en su vida no volverá a ser jamás igual. Solo cierre los ojos y dígale a Dios: Señor, envía a tu Hijo Jesús, porque yo necesito toda clase de provisión, porque estoy muriendo. El hombre muere por causa del pecado, no solamente muere por inanición
o por falta de agua, muere por causa del pecado. El hombre muere por incertidumbre, el hombre muere por miedo, el hombre muere por enfermedad, el hombre muere de mil maneras. Hay una sola para tener vida y esa es en Cristo Jesús. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que dice Hebreos, ahora Dios se comunica con usted a través de su Hijo Jesucristo. Y en medio de la escasez, en medio de la carencia, Dios visita su casa. Y hoy Dios toca la puerta de su casa, por favor, déjelo entrar y cerramos ese mensaje. En Juan capítulo número 6, en el verso 29 dice la Escritura, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto lo vimos en el tema Dios tiene cuidado de nosotros, sustentados con maná y con carne por 40 años en el desierto, una multitud de hombres y de mujeres. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Usted no tiene que cocerlo en las ascuas, no tiene que cocerlo en la ceniza, no tiene que ver a Elías delante de usted, solo tiene que creer porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Y si usted come de ese pan, no volverá a tener hambre jamás. Mas Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que me recibe, recibe vida. Y si lo recibimos a él, entonces dice la Escritura que nosotros tendremos vida y seremos resucitados en el día de la resurrección, en el día grande del Dios de Israel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bien, primero, la recomendación de Elías fue, no tengas miedo, mujer. Tú prepárame esa torta y después haz lo que has pensado. No debemos tener miedo. Tome ahora la porción de lo último que le queda. Puede ser en recursos económicos, en recursos materiales, puede ser que le quede solo un blanquillo y 2 tortillas. O puede ser que le quede un puñado de arroz. O puede ser que le quede un puñado de frijoles. O puede ser que le quede un poco de algo. Tome en sus manos ese poco. Preséntelo delante de Dios e invite a Dios a su casa. Dígale a Dios, Señor, come conmigo. Señor, come con nosotros. Señor, visita mi casa, visita mi familia, porque yo creo que a partir de esta hora, a partir de este día y después de tu visita en mi casa, no habrá ningún tipo de escasez. Jesús, te recibo como Señor, como Salvador, y te pido perdón por mis pecados.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven, visita a mi casa. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi provisión. Tú eres mi porción de alimento, y después de que coma ese alimento no volveré a tener ni hambre ni sed, porque recibiré el pan de vida, no el que recibió Israel en el desierto. Ahora yo tengo el verdadero pan, la verdadera comida, porque en ese pan y en esa comida yo tengo la vida. Y si tengo la vida, entonces todo me será provisto, porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida, y mi casa no volverá a tener necesidad. Y así como está escrito, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venga a los brazos de Jesús. Yo siento en el corazón algo lindo en este día. Usted puede ver mensajes anteriores y pocas veces comparto esto que estoy sintiendo. Pero yo veo a una persona que está creyendo en que puede estar en los brazos de Jesús. Yo veo a una persona que se hace como niño, que se acomoda, que se sienta y que cree que está en los brazos de Jesús. Yo veo esa figura, yo estoy viendo en este momento eso, de una persona que está recostada en los brazos de Jesús, así como hacía Juan, así como hacía María, que se recostaban en los brazos de Jesús. Quédese ahí, repose, descanse, coma y beba, que largo camino nos resta. Lo más importante que tenía que hacer, ya lo hizo. Recostarse en los brazos de Jesús, porque en los brazos de Jesús usted tiene la paz, tiene el amor, tiene la gracia y tiene la misericordia de Dios. Quédese ahí mientras oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Ahí está, Señor bendito, la gente que ha creído a tu palabra, y ahora, Señor bendito, ella busca reposo y paz, Señor. Abrázala, abrázalo, abrázanos, Señor bendito, para estar en tu presencia reposando, Señor, sabiendo que tienes cuidado de nosotros y que hoy visitas nuestra casa. Si alguien escucha este mensaje y no entiende lo que es convertirse a tu Hijo Jesucristo con temor y con temblor, que no entiende por qué tiene que aceptarte, Jesús, como Señor y como Salvador, solo que repose y que en ese reposo hables con Él y le enseñes y le muestres, así como a Saulo de Tarso, cuánto necesita sufrir y padecer por tu causa, porque tú tienes un propósito con Él, y Él mostrará tu gloria en el mundo entero, o ella mostrará tu gloria en el mundo entero. Enséñale todas las cosas que tiene que hacer en tu nombre, Señor. Te lo pido, Señor, porque está escrito que a quien ti viene tú no lo eches fuera. Pongo la vida de cada hombre y cada mujer que han escuchado este mensaje delante de ti, Señor. Abrázalos, abrázanos, Señor. Susténtanos con la diestra de tu poder. Que la harina y el aceite no mengüen en nuestras casas y no tengamos que mendigar pan, porque tú eres el pan que sustenta nuestras vidas. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan que descendió del cielo. Recibe toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Sí, amén. Dios le bendiga, descanse en el Señor, porque todo nos ha sido provisto. Dios le bendiga, hasta pronto.